Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Mamá en 3D. Hoy les traigo un tema bien fuerte y es la violencia obstétrica. Fíjense que yo no conocía este tema hasta que una amiga se enteró que estaba esperando bebé la primera vez y me dijo, ven, te tengo que contar algo. No me acuerdo bien cómo fue. El chiste es que ahí voy a su casa. Y ella me contó su experiencia. Ella tiene 2 niños y las 2 experiencias fueron horribles. Entonces me dijo, te cuento cómo me fue a mí para que no te pase. Y la verdad fue muy bueno esto que me dijo, porque sí dije, no, a mí no va a pasar. Y yo les cuento a ustedes para que no les pase tampoco. Porque entre más informados estemos, más probabilidades tenemos de tener un parto lindo. Y bueno, primero vamos a ver qué es la violencia obstétrica. Si yo lo pudiera resumir, yo diría que es una falta de humanidad y de por parte de los médicos y todo el personal de salud que está con las mamás que van a ser, con las futuras mamás. Pero bueno, vamos a darles una definición más pro, te las voy a leer. Y dice, la violencia obstétrica representa una condición de sufrimiento innecesario, insatisfacción generalizada, maltrato a los derechos humanos, una apropiación del cuerpo de la mujer y de los procesos fisiológicos presentes durante el embarazo, el trabajo de parto, el periodo expulsivo, el alumbramiento de la placenta, la lactancia y la atención de la o el recién nacido y el puerperio de la mujer. Y un riesgo para la salud, el cual se extiende pues obviamente a los bebés, ¿no? Entonces, esa es la definición. Y fíjense que yo ya había pensado en contarles paso a paso cómo sucede y todo, pero me encontré cuando estaba investigando sobre este tema también, me encontré con una carta que me parece que explica la mayor parte de las violencias que existen en una sola carta. Pero lo pueden encontrar en la página del gobierno www.gov.mx. Pueden buscar ahí violencia obstétrica y hay un PDF que habla sobre el tema y también tiene esta carta que les voy a leer a continuación. Se las voy a leer porque me parece muy importante no perder detalle de todo lo que dijo esta valiente doctora, que afortunadamente o desafortunadamente se salió de este sistema porque le pareció que pues no estaba bien, ¿no? Y dice así. Mi nombre no es importante. Soy una médica general recién egresada. Empecé la especialidad en ginecología y obstetricia en marzo del 2010 en un hospital público reconocido y renuncié a ella al cabo de 4 meses de residencia. Para mí fue una gran decisión. Mis compañeros y compañeras de carrera y amistades me preguntaban por qué lo hice. Conocen el camino tan complicado que hay que recorrer para poder conseguir una plaza de especialidad y la decisión de abandonarla puede ser vista como algo irracional. Me convertí para quienes me rodeaban en una persona insensata en el momento en que cambié de opinión respecto a mis prioridades. Supuestamente ser ginecóloga obstetra era lo que siempre había soñado, para lo que trabajé disciplinadamente durante años. ¿Qué sucedió para que tirara todo eso por la borda? Al principio todo era nuevo y emocionante. Sientes que pronto serás un especialista y todos te respetarán por ello. Formaba parte de una institución prestigiada y pertenecía a la élite que había elegido. Sin embargo, poco después me di cuenta de que las cosas no eran como parecían. Sobre todo, a mucha gente en realidad no le importaban las pacientes y estaban en ese lugar por vanidad. Era como un teatro en el que había que representar el papel de aprendiz de especialista. Había demasiada hipocresía y me daba cuenta que mientras más tiempo se pasaba en el hospital, menos auténticos se hacían las y los médicos. Terminaban haciendo su trabajo de forma mecánica y sin saber en lo que creían. A mí también me empezó a pasar lo mismo. Y creo que en todos los hospitales sucede algo parecido. Me pareció terrible la persona en la que me estaba convirtiendo y decidí que eso no era para mí. Con muchísima tristeza les dije adiós a mis compañeros y compañeras y a mi sueño robado. A mis familiares y amigos les costó trabajo entenderlo. Cuando por fin tenía en mis manos el premio por haber hecho bien mi tarea, lo que siempre habíamos deseado, lo dejé ir. Algunos pensaron que no era posible renunciar por voluntad propia, que tuve que haber hecho algo mal y me corrieron.
Eso no sucedió. Yo era el primer lugar de mi generación y mis maestros y maestras se sorprendieron mucho al verme partir y me insistieron para que me quedara. Otras personas supusieron que no aguanté las guardias, los horarios ni el maltrato. Es cierto que el ambiente de la residencia es horrible. Cualquier residente de toda especialidad dirá que el primer año es una pesadilla, porque eres el último eslabón de la cadena. Todos tienen poder sobre ti, eres mandadero o mandadera y te pueden dejar castigado o castigada cuando quieran. Eso sin contar con que solo medio duermes 2 de 3 noches y siempre te encuentras agotada. Te gritan e insultan todo el tiempo y tratan de hacerte sentir inferior. Sin embargo, eso no era lo más duro. Ya estaba acostumbrada por haberlo vivido así desde la carrera. Hubiera podido soportarlo si hubiera creído en lo que estaba haciendo. Bueno, paréntesis, esto ya es mío. O sea, también ese maltrato que dan a los doctores. Pero bueno, ese es otro tema. Seguimos. Yo no sabía bien cómo se atendían los partos hasta que empecé la residencia. Mi internado de obstetricia lo hice en otro país, donde casi no hay nacimientos y me tocó ver solo un parto. Cuando hice pediatría me concentraba en los bebés. No había espacio para ver lo que hacían los demás. Por otro lado, mi servicio social lo hice en un pequeño centro de salud rural, en donde sí se atendían partos. Pero a los y las pasantes nos dejaban atenderlos de acuerdo a nuestros criterios de formación, así que me tocaron solo experiencias agradables. Ahí me encantaban los partos, por eso escogí esa especialidad. Sin embargo, desde mi primera guardia me di cuenta de que las cosas no serían como yo lo había pensado. Recuerdo que en el primer parto me asignaron una paciente para que la condujera con oxitocina para acelerar su trabajo de parto. Como cuando le pusieron el suero, me di cuenta de que la dosis era lo doble de lo que usábamos en el servicio y de la normalmente utilizada. Sin embargo, pensé que en realidad yo no sabía nada y por algo lo hacía, ya que este era un hospital prestigiado. Imagínense. Lo peor fue tener que hacer cosas con las que no estaba de acuerdo, que iban en contra de mí misma, solo porque así me lo indicaban mis superiores, aun cuando no estaban en lo correcto o fuera solo por capricho suyo. Yo estaba obligada a hacer sufrir innecesariamente a las pacientes y dañar sus órganos con dosis exageradas de antibióticos y analgésicos. Un ejemplo de esto era la costumbre absurda de hacer tactos vaginales diariamente, o sea, en ocasiones 2 veces al día, a todas las puérperas del piso, incluyendo a las de cesárea. O sea, ¿por qué? A cada paciente le tocaban mínimo 4 o 5 tactos después de su parto cesárea. La razón, nadie me la supo explicar de manera coherente. Pero si no lo hacía, era regaño seguro y a veces castigo. Aun cuando los libros y artículos indican que hay que hacer la menor cantidad de tactos vaginales posibles, ya que eso aumenta el riesgo de infección. Después del parto, si no se presenta ningún problema, no es necesario hacer el tacto. La vagina se encuentra inflamada y muy sensible, sobre todo si se realizó episiotomía, como en la mayoría de los casos en ese hospital, por lo que efectuarlo resulta muy doloroso. Una vez en que inicié con el goteo normal, subiendo la dosis poco a poco y evaluando las contracciones, como la señora era primigesta y avanzaba lentamente, un residente de segundo año me ordenó inmediatamente que le aumentara el goteo para que todo avanzara más rápido. La señora, quien tenía solo 18 años, pasó muchas horas de dolor acostada, sin poderse mover porque lo tenía prohibido. Además, mojada en una cama de plástico, llena de líquido amniótico, sudor, sangre y moco, tal vez un poco de orina porque no se podía levantar, con restos de jabón y vello púbico de cuando la habían rasurado y con una luz neón en la cara durante toda la noche. Por si fuera poco, le era imposible concentrarse en su trabajo de parto porque la señora junto a ella no paraba de llorar y gritar. Los residentes discutían continuamente y las enfermeras no dejaban de regañarla. Se quejaba de hambre y de sed, pues no había comido ni tomado nada en 12 horas y debía permanecer en ayuno, en caso de que algo se complicara y fuera necesario hacer una cesárea, como sucedía frecuentemente. Cuando la paciente estaba dilatada a 7 centímetros y ya no aguantaba el dolor con tanta oxitocina, aunque yo le bajaba el goteo sin que me vieran, pero luego cuando me tenía que ir a algún lado, llegaba alguien más y se lo subían otra vez. Me mandaron por el anestesiólogo para que le pusiera el bloqueo epidural. Le pregunté si quería la anestesia y no entendió muy bien de qué se trataba.
Pero cuando el doctor le dijo que ya no le iban a doler tanto las contracciones, inmediatamente firmó la hoja de consentimiento. Después de batallar un poco, se le colocó la anestesia y ella descansó un ratito, aunque no podía mover las piernas. Lo malo fue que con la anestesia disminuyeron las contracciones, por lo que le subieron aún más la dosis de oxitocina. Para lograr que la dilatación fuera más rápida, el personal residente, al hacer el tacto, perdón, pero es que esto está, estiraban el cuello de la matriz con los dedos, lo cual le producía mucho dolor y obviamente puede causar desgarros cervicales a las mujeres. A esto le llaman darle cuerda a la paciente y es una práctica obligada. Después de mucho sufrimiento, muchos gritos y muchos tactos vaginales, por fin la señora estuvo completamente dilatada. A pesar de esto, el bebé todavía estaba muy arriba y así todavía no podía pasar a la sala de expulsión. Si la pasabas y te tardabas más de 5 minutos en sacar al bebé, era considerado el peor de los errores, ya que todos siempre teníamos prisa y no se podía perder el tiempo ahí dentro. Por todo ello, pusieron a la paciente a pujar y pujar en su cama, tratándola como una chiquita, usando diminutivos y al mismo tiempo gritándole que no sabía pujar, que no lo estaba haciendo bien. Que si no es que me enojo. Que si no cooperaba, su bebé se iba a morir e iba a ser su culpa. Cabe mencionar que el bebé todavía se encontraba en primer plano. Aparte de ocasionar disminución de la frecuencia cardíaca al bebé, solo descalificaban a la madre y generaban frustración y pánico en ella, quien sentía que pujaba con todas sus fuerzas y no podía bajar a su bebé. Solo defecaba en su ya de por sí sucia cama. Yo traté de compensar un poco, le cambié la sábana, le dije que le echara ganas, que lo estaba haciendo bien, que respirara profundo y que no tuviera miedo. Cuando por fin el bebé bajó, la señora se encontraba agotada. Cuando ya estaba ahora sí a punto de salir, todos se pusieron a correr. ¡Señora, ya no puje! El pobre camillero tenía que transportar siempre a las pacientes a toda velocidad, porque si el bebé nacía en la camilla, se consideraba un desastre. Después de algunos gritos y carreras, la señora se encontraba boca arriba en la cama de expulsión, con las piernas colocadas de la manera más incómoda posible, en unas pierneras que frecuentemente estaban descompuestas y en pánico total. Sin entender muy bien por qué todos corrían y gritaban. Pedí que levantaran el respaldo de la cama para que no estuviera totalmente acostada y pudiera respirar mejor, pero nadie me hizo caso. Más gritos, pero ahora dirigidos hacia mí, para que me lavara las manos rápidamente, me colocara gorro y cubrebocas, bata estéril y guantes. Luego a poner los campos estériles alrededor de la vulva y lavar el área, todo muy rápidamente. Después, realizar la episiotomía. Como la paciente tenía bloqueo, no era necesario colocar más anestesia local, aunque con algunas pacientes el efecto de la epidural se pasa y sí sentían dolor del corte. Ya no había tiempo que perder. Sin embargo, la señora tenía buen espacio y no me parecía requerir la episiotomía. Cuando se lo dije a la residente superior me contestó, tú estás aquí para aprender a reparar episiotomías, así que a todas las pacientes se las vas a hacer, la requieran o no. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Bueno, si no sale la episiotomía, es que les cortan la vulva, o sea, y es, ¿por qué? Ok, bueno. Entonces, resignada, agarré las tijeras y le hice una episiotomía pequeña. Ella me las quitó y con una mirada de desaprobación la hizo más grande. Después de más gritos de la residente superior, culpabilizando a la señora atendida por tocar los campos estériles y contaminarlos, por fin nació el bebé. Ahora gritos hacia mí. ¡Rápido! Cálzatelo, aspíralo, corta el cordón, más rápido, pásaselo al pediatra, como si fuera una inútil que no hubiera tenido nunca un parto. La señora no podía ver nada. Yo traté de sonreír, de calmarla. Le dije, lo lograste, lo hiciste muy bien, tu bebé se ve bien. Porque de su bebé ella no veía nada. Solo trapos y gente moviéndose rápidamente. Su único consuelo era oírlo llorar. De repente el pediatra se acerca con un bulto y le dice a la madre, es niño, pesa 3,200 y denle un besito. Ella apenas se lo alcanzó a dar antes de que ya estuviera fuera de su vista. Lo vio desaparecer y suspiró con melancolía. Mientras tanto, yo ya había sacado la placenta. Teníamos prisa. No se podía esperar a que ésta se desprendiera sola. Después de sacarla,
Me dijo la residente que revisara que no hubiera quedado nada dentro, a pesar de que la placenta estaba completa. Así que yo metí tímidamente solo mis dedos en el útero de la señora, con cuidado. La residente me empujó, me dijo que tenía que ser toda la mano, hasta el mero fondo. Había que rascar para asegurarse de que no hubiera nada. Pero si salió completa. Bueno, seguimos. Cuando saqué mi mano, la metió ella para cerciorarse de que yo hubiera revisado bien. La metió y la sacó 3 veces. La señora se retorcía de dolor, con todo y epidural, y solo recibía regaños por moverse y no cooperar. Como a mí esa práctica no me gustaba en lo absoluto, me había puesto a leer al respecto, y la literatura menciona que no es necesario realizar una revisión sistemática de todas las pacientes. Solo se debe hacer en caso de que la placenta no salga completa o que la paciente continúe sangrando, no como esta paciente en la que todo se desarrollaba normalmente. Durante mi servicio social nunca lo hicimos y ninguna paciente se complicó. Se lo comenté a mi maestra de este hospital y me contestó: ¿qué quieres, que la señora regrese sangrando? Continuamos revisando la vagina, no encontramos desgarros y reparamos la episiotomía. Limpié a la señora y se la llevaron a la sala de recuperación. Me dijeron que le tenían que indicar antibióticos, porque ella había contaminado los campos. Como si el parto fuera un evento quirúrgico y la vagina tuviera que ser estéril. Santo Dios. Después de algunas horas, fui a la sala de recuperación a ver cómo se encontraba. Me preguntó por su bebé, porque los pediatras no le habían dicho nada y aún no se lo habían entregado. Ella todavía no había ingerido nada, porque a esa hora ya no había colación. Hasta la mañana que la subieron al piso podría comer algo. Se sentía desesperada y estaba llorando de preocupación por su hijo. Y entonces yo fui a los cuneros a preguntar por qué no se lo habían dado. Las enfermeras me dijeron que le estaban dando de comer, que al ratito se lo iban a llevar. Paréntesis. ¿Por qué le dan de comer? ¿Por qué? Su primer alimento tiene que ser su mamá. Bueno, 4 horas después le dieron a su niño. Ella le trató de dar pecho, pero el bebé no tenía hambre, porque había tomado fórmula en los cuneros. Además del pecho no salía mucha leche. Frustración de la madre. Yo le dije que no se preocupara, que al rato el niño tendría más hambre y comería. Por fin se los llevaron al piso y ya no la volví a ver. Espero que se haya recuperado bien de ese trauma. Yo me quedé con las demás pacientes, atendiendo otros partos igual de violentos, tratando de compensar los abusos de los y las demás y siendo regañada por ello. Así fue durante varios meses, hasta que no resistí y presenté mi renuncia. Es que ¿quién puede ser parte de eso? Bueno, ese hospital es uno de los más conocidos de la ciudad. Cuenta con algunos y algunas médicos excelentes y buenas instalaciones. Sin embargo, era decepcionante ver cómo nadie aparentaba darse cuenta de que lo que sucedía ahí no corresponde a las recomendaciones de la OMS. Todos lo veían como normal, como si así debieran suceder siempre. Aparte de los partos violentos, en esta institución se registraba un índice de cesáreas altísimo, 70%, solo durante el turno de la tarde, cuando la OMS dice que máximo debe ser de 15%. Como los y las médicas que suelen trabajar ahí son residentes y se encuentran en formación, se buscaba cualquier pretexto para indicar cesáreas y así practicar, a costa de las pacientes. Lo mismo sucedía con la aplicación de forceps. Además, se utilizaba una cantidad de oxitocina excesiva, provocando que muchos partos, madre santa, terminaran en extirpación parcial o total del útero. Santo Dios. Histerectomía. Por causa de atonías uterinas en pacientes de entre 15 a 20 años. O sea, les jodieron la vida, ya. O sea, si quieren ser mamás otra vez, esto para ellos no hablaba de fracaso. Al contrario, era algo positivo que les permitía practicar las histerectomías obstétricas. Para mí, que esto ocurriera obedece a la falta de ética. Creo que algunos médicos, tanto hombres como mujeres,
en el fondo se dan cuenta que no está bien lo que hacen. Por ello, inventan múltiples excusas para justificarse, las cuales han quedado registradas en las historias clínicas para que la estadística diga que todas esas cesáreas realmente eran necesarias. Causan problemas en los pacientes para tener que solucionarlos y convencerse a sí mismos de que no están usando a las personas, violentando su seguridad y obstruyendo su calidad de vida futura. Siguen haciendo las cosas como se hacían hace 40 años y les parece bien. Aunque lean las nuevas propuestas, los artículos y las normas, aunque la evidencia se encuentre por todos lados, no la quieren ver. Las propias residentes se han convencido de que el parto es un suplicio, un desastre para el periné y la vida sexual, así que desean cesáreas para sí mismas. No han entendido que esa no es la única forma. No pueden ver más allá de lo que siempre han visto. Cuando comenté sobre los partos verticales y en agua, sobre la posibilidad de un parto sin dolor, satisfactorio y empoderado, en el cual las mujeres no fueran las víctimas sino las protagonistas, se reían. Les parecía una idea absurda e imposible. A pesar de la existencia de múltiples evidencias, simplemente no lo podían considerar. Por esto, después de unos cuantos meses, decidí que no quería seguir con esto. Es muy fácil dejarse llevar por la ambición. Más que el dinero, lo más seductor es el poder. Es agradable que todos te respeten y te llamen doctora, que hagan todo lo que indiques solo porque tienes un título y se supone que sabes más. Sin embargo, ese poder se alimenta con el miedo y la ignorancia de las pacientes, y no es el tipo de respeto que deseo. Me di cuenta de que lo que yo buscaba no se encontraba ahí. No tengo ganas de abrir úteros y quitarlos, ni de someter a nadie. Únicamente quiero atender partos, procurar partos felices y llenos de amor, no de pánico, sino de partos sin violencia, partos de vida. Yo sé que esos partos sí existen, porque mi propio nacimiento fue uno de ellos, aunque toda la formación médica que recibí haya tratado de negarlo. Sé que aún son escasos, porque en mi opinión el personal de salud de este país se encuentra mal capacitado y tiene un ego demasiado grande. Eso afortunadamente puede cambiar, porque habemos algunos y algunas que así lo creemos. Lo queremos y lo vamos a llevar a cabo para que pronto sean más numerosas las parejas con experiencias agradables alrededor del nacimiento de sus hijos e hijas. Julio del 2010, México, Distrito Federal. Pues allá está la descripción de la violencia obstétrica. Y es súper fuerte que esto no fue un caso, sino es el resumen de un caso, como suceden muchísimos, como sucedieron muchísimos, como siguen sucediendo. Y lo más impactante es que no es solo en las instituciones públicas, porque uno creería, bueno, pero yo me voy a atender en un privado. No, es que ahí también pasa. Quizás ahí no te van a dejar sin comer, ni te van a estar gritando, o no, sí, ¿no? Pero también te obligan a irte a cesárea, o no te explican cómo puede ser mejor tu parto, te tienen en una posición horizontal cuando es más fácil que el bebé baje si estás en una posición vertical, igual no te dejan moverte, a lo mejor no te dejan comer por si hay cesárea, porque a lo mejor quieren llevarte a fuerza a una cesárea, no se toman el tiempo de esperarte, ¿no? O sea, esto de hacer episiotomías para acelerar las cosas o de inyectar oxitocina para acelerar las cosas, porque ellos tienen prisa, ¿no? Entonces el parto tiene su tiempo, tiene su momento, el cuerpo tiene que dar de sí poco a poco, tiene que estar el ambiente adecuado para que la mamá pues pueda tener a su bebé. Y a veces esto no sucede y nos engañan con cosas, a las mamás las empiezan a asustar para orillarlas a tomar decisiones como esto de ponte oxitocina o ponte la epidural, sería mejor una cesárea porque fíjate que es más rápido o no, seguramente ya está sufriendo. A lo mejor hay veces que sí pasa, porque tampoco es que todo el mundo va a tener un parto hermoso, feliz. Puede ser, pero de todas las cesáreas yo creo que han hecho en el mundo, no sé, por ahí decían, ¿no? Es el 15% y se hacen más del 70% de cesáreas. Entonces, ¿a cuántas mamás no les indicaron una cesárea que no debía de ser? Ay, pues vamos a seguir un poco en este tema porque es larguísimo, es muy largo, pero bueno, ahí está, se los dejo para que lo consideren,
Pregunten en sus hospitales si tienen parto humanizado, si tienen parto en agua, sería maravilloso. También a sus doctores, ¿no? Tu doctor, tu doctora. Ve indagando, ve haciéndoles preguntas. En el siguiente video les voy a dar un par de preguntitas. No sé si el siguiente, yo creo que el otro, porque el siguiente va a hablar de otra cosa. ¿Qué preguntas le podemos hacer a nuestro doctor, a nuestra doctora, como para saber si van a respetarnos, si van a respetar nuestro parto o nos van a conducir a cesárea? Nos vemos en la próxima.